Tras la denuncia publicada en redes sociales en la que se mostraba a través de un video la precaria condición en la que tenían a más de 50 perros en una casa ubicada en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo Amadero, las autoridades lograron rescatarlos y se procedió a la detención de un sujeto de 60 años acusado de maltratar a los animales, pues los mantenía sin agua, comida, entre excrementos e incluso con un ejemplar muerto. Ante estos casos que se denuncian con mayor frecuencia a través de redes sociales, la legislación en la Ciudad de México para la protección de los animales como seres sintientes se actualizó y plantea nuevas políticas que fortalezcan su cuidado, protección y recibiendo la atención médica adecuada, además protegiéndolos del maltrato. El 28 de mayo pasado, en el Congreso de la Ciudad de México, se presentó una iniciativa con la que se busca fortalecer la protección de los animales en los casos de venta de mascotas y de la vida de diferentes especies en los zoológicos. La venta de mascotas es un mercado lucrativo en nuestro país. Es de aproximadamente 9.536 millones de pesos y se calcula que 7% del mercado de animales es dedicado al comercio de animales vivos, lo que es cercano a una cifra de 667 millones de pesos al año. El 24 de abril de ese año fue presentada una iniciativa mediante la cual se modifica el artículo 350 del Código Penal local con el fin de sancionar los distintos tipos de lesión, también el delito de privación de la vida de manera dolosa de animales, así como la crueldad o maltrato. Además, plantea sanciones claras que van desde multas económicas hasta prisión, secuestro de animales de 4 a 6 años de prisión, además de 400 a 600 días de multa. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.